quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Bienvenidos una vez más a Convertidas por su Palabra. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Es un privilegio que nos estés visitando. Estamos orando para que el Señor abra nuestro entendimiento, podamos tener la comprensión de cada una de las cosas que nos ha estado hablando a través del profeta Isaías en este maravilloso libro, ¿verdad? Y bueno, pues hoy estaremos viendo este capítulo 7 en donde vemos un anuncio profético maravilloso en el que en estas épocas, ¿verdad? En la que nos encontramos en estas fechas, pronto estaremos celebrando ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que quédate con nosotros y te invitamos a que tomes tu Biblia, a que leas el capítulo 7 detenidamente. Yo solamente estaré dando un breve mensaje y puntualizando en algunos versos claves de lo que nos habla el día de hoy el profeta Isaías, pero te invitamos a que, bueno, que lo puedas leer y puedas tener la iluminación del Espíritu Santo como hemos orado para que sea así. Así que, pues, este capítulo 7, como decía, es un anuncio profético, ¿sí? Y a manera de introducción, ¿verdad? Para con este gran tema de esta profecía maravillosa, comienza ubicándonos en el tiempo, ¿verdad? En donde dice, voy a leer unos primeros versos de este capítulo 7, y dice, y aconteció que en los días de Acab, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, subió Resín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Cuando se dio este aviso a la casa de David, los arameos han acampado en Efraín, se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasub, al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del batanero, y dile, cuídate y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes, a causa de la ira encendida de Resín, de Aram y del hijo de Remalías. Hasta el verso 4 de lectura. ¿Sí? ¿Qué estaba aconteciendo? Los reyes de Israel, sí, que eran estas 10 tribus, y el rey de Siria se habían unido para invadir a Judá, ¿sí? Esto estaba haciendo. Y estaban haciendo planes para colocar a un rey extraño en el trono de David. Recordemos que el reinado, los reyes de Israel no fueron del linaje de David, de los que fueron del reinado de Judá, todos eran descendientes del rey David. Aquí vemos a Acaz, ¿verdad? Temiendo por la seguridad de Judá, dice que se estremeció el corazón del rey, y no solamente del rey, sino también de todo el pueblo que estaba con él. Dice, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. ¿Y cómo nos sentimos nosotros, verdad? Cuando tenemos ese tipo de problemas, cuando todavía, ¿verdad? Nos dan esas malas noticias, ¿verdad? ¿Cuántas veces no se ha estremecido así nuestro corazón? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido, como dice aquí, como árboles, ¿verdad? De los bosques que se estremecen por el viento.
Y el Señor envía a Acaz, ¿verdad? Fue un punto en que Isaías fue enviado a Acaz para asegurarle y exhortarle a que confiara en Dios en vez de confiar en el rey de Asiria, porque los planes de sus enemigos serían frustrados. Lo que vemos aquí es que Acaz, ¿verdad? Al verse invadido por estos reyes de Judá y el rey de Siria, busca la ayuda en el rey de Asiria. Y desafortunadamente, ¿cuántas veces nosotros nos vemos en la misma situación, verdad? En lugar de buscar la ayuda de Dios, en saber que Él es nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio, buscamos la ayuda en el hombre. Y aquí, Acaz temía, el temor de Acaz era que el linaje de David, perdón, cesaría si sus enemigos tenían éxito en capturar a Jerusalén. Así que Jehová mismo le da una señal a la casa de David, ¿verdad? Cuando Isaías es enviado al Señor, sabemos que los nombres bíblicos tienen significados. Recordemos que Isaías significa el Señor salva. Y cuando Dios lo envía junto con su hijo Sear Hasub, que significa un remanente volverá, ¿sí? Esto quiere decir que había esperanza para un pequeño remanente que regresaría, ¿verdad? Del exilio, del lugar sitiado, de la esclavitud. Y nosotros vemos aquí de los versos 4 al 9 el anuncio profético de la destrucción de estos pueblos. El Señor dice aquí en el verso 9, dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no lo creen, de cierto, no perecerán. El Señor habla y dice que entre ellos se iban a combatir. No prevalecerá ni se cumplirá, dice esto todo que ellos estaban tramando de caer encima de el pueblo de Judá. Y el Señor dice, si ustedes no lo creen, de cierto no prevalecerán. Dios quería que el pueblo confiara en Él. No quería que confiaran en el rey de Asiria, ¿sí? Entonces, era difícil, sí era difícil para Acaz cuando el Señor dice, no temas ni se turbe tu corazón. No pudo haber sido fácil, ¿verdad?, hacer esto, porque veía que la situación era seria, pero él no veía que el Señor era el que podía hacer las cosas diferentes. Y a veces nosotros, ¿verdad? La misma palabra dice, no se turbe vuestro corazón, porque a veces vemos las situaciones y nos atemorizamos tanto. Acá miraba a Israel y miraba a Siria y veía una terrible amenaza. Y Dios veía a Israel y veía a Siria y veía dos cabos, dice, de tizón humeantes. No eran nada para el Señor. Nosotros vemos los problemas grandísimos y para el Señor muchas veces son así, solamente dos cabos de tizón que humean. Para el Señor era eso, puro humo y nada de fuego. Y el Señor dice aquí, si vosotros no creyeres, de cierto no permanecerán, ¿sí? Él quería que creyera. Aquí está el desafío del rey Acaz. Aquí está el desafío que nos hace muchas veces a nosotros, ¿sí? Dios ha prometido, había prometido, ¿verdad? Que el rey de Judá llegaría un rey, le había dicho a David que su reinado no tenía fin. Y aquí estaba este momento desafiante para este rey y de verdad que muchas veces así nosotros nos sentimos, ¿verdad? Desesperados cuando tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Acaz no creyó, no puso su confianza en el Señor, puso su confianza en los métodos carnales y busca al rey de Asiria, ¿sí? Eh, Jerusalén, sí, Jerusalén se salva, pero Acaz, sin duda, creyó que había tenido éxito
y que su plan había funcionado. Pero si hubiera confiado en el Señor, Jerusalén se hubiera salvado y Acaz hubiera sido bendecido, ¿sí? Sin embargo, el Señor los lleva a este juicio para que puedan confiar plenamente en Él. Y nosotros vemos que en el versículo 10 dice, el Señor habló de nuevo a Acaz, pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. A través del profeta Isaías, Dios invita a Acaz a pedir una señal. Dios acababa de desafiar a Acaz a creer y ser bendecido. Y ahora Dios se ofrece a darle a Acaz una base para creer, una señal, dice, para ti. Y Acaz dice, no pediré. Él de cierta forma dice, no tentaré a Dios. Y esto puede sonar, ¿verdad? Muy espiritual de parte de Acaz. Casi parece así como cuando Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y muchas veces así, ¿verdad? Nosotros no voy a tentar al Señor. Aunque estas palabras, ¿verdad? De Acaz con las que Jesús dice, no tentarás a tu Dios, sean similares, los corazones estaban muy apartados, ¿sí? Acaz se negó a pedir una señal porque cuando Dios cumpliera la señal, estaría obligado a creer y era lo que Dios quería, que creyera, ¿verdad? Es lo que Dios demanda de nosotros. Cuando vemos todas esas situaciones que vienen a nuestra vida, el Señor quiere que creamos en Él y que no acudamos a nadie más, sino solamente a Él. Eh, Cuando el Señor, ¿verdad? Le dice a Acaz que pida señal, dice que no, una vez más, ¿verdad? Quizás Acaz estaba amargado contra el Señor porque quería que las cosas salieran a su manera. Y pues sí, había un desastre que estaba aconteciendo en Judá, eh, había pasado a manos de Israel y de Siria, y quizás sus mentes eran, ¿verdad? No quiero tener nada que ver con Dios que permitió que esto saliera tan mal, pero no nos damos cuenta muchas veces que cuando leímos Eclesiastés nos decía, ¿verdad? El hombre quiere hacer su voluntad y luego le echa la culpa a Dios. Y esto era lo que estaba pasando con Acaz y estaba atemorizado de que el reinado se acabara. Nosotras cuántas veces no hemos estado en la misma manera hasta cierto punto en donde pensamos que ya todo se acabó, ¿verdad? En el mismo estado mental de Acaz, de no querer pedirle más nada a Dios, de no tener nada que ver, ¿verdad? Por decir así, alguna responsabilidad, alguna obligación, ¿verdad? Con Él y queremos buscar la ayuda en otros lugares, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos rechazado los dones de gracia y que son gratuitos de parte de Dios por razones, ¿verdad? Vanas, por razones tontas, por razones extrañas, ¿verdad? Que nos hacen dudar del poderío de Dios. Y cuando el Señor le dice esto a Acaz, dice que no iba a tentar, no pediría señal. Entonces Isaías dijo en el verso 13, oigan ahora casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Y a veces nosotros, ¿cómo es posible, verdad? Que creamos más en el hombre y que no creamos en Dios. Y dice, por tanto, el Señor mismo le dará señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, ¿sí? Por tanto, el Señor mismo, tú no pides señal, pero el Señor mismo dará una señal, ¿verdad? Esta virgen daría a luz un hijo. Su nombre sería Emmanuel, ¿sí? Esta es una de las profecías más
famosas sobre el nacimiento de Jesús, el Mesías, en la Biblia, ¿verdad? En este libro profético de Isaías, en esta temporada en la que se anuncia, ¿verdad? Este nacimiento en el que se festeja este nacimiento, Emanuel, Dios con nosotros. Sabemos que este pasaje habla de Jesús porque el Espíritu Santo lo dice a través, ¿verdad?, del Evangelio de Mateo. Nosotros vemos cómo dice, he aquí, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros en Mateo 1:23, ¿sí? Sabemos que este pasaje habla de Jesús porque la profecía está dirigida no solo a Acaz, sino también a toda la casa de David. Así dice, ¿verdad? A toda la casa de David. Oíd ahora, oh casa de David, ¿sí? A todo ese pueblo. Sabemos que este pasaje habla de Jesús porque dice que será conocido como Emanuel, que significa Dios con nosotros. De hecho, esto era cierto para Jesús, no solo como título. Emanuel habla tanto de la deidad de Jesús, de Dios con nosotros, como de su identificación y cercanía con el hombre. Él se acercó al hombre. Él vino, ¿verdad? Él tomará el trono por siempre y para siempre. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Nosotros estamos en ese tiempo ahora de celebrar este nacimiento. Hoy Isaías reta a Acaz a creer, a poner su confianza en Dios y muchas veces por no querernos comprometer con Dios, rechazamos su ayuda, pero Él ha dado, ¿verdad? A Jesús para que podamos acercarnos hasta Él. ¿En qué sentido conocemos que Cristo es Dios con nosotros? Jesús es llamado Emanuel. Jesús es llamado así de esta manera en su encarnación. Dios con nosotros por las influencias de su Espíritu Santo. Es el santo, ¿verdad? Sacramento en la predicación de su palabra, en la oración privada, Dios con nosotros a través de cada acción de nuestra vida que comenzamos, continuamos y terminamos en su nombre. Él es Dios con nosotros para consolarnos, para iluminarnos, para protegernos, para defendernos en todo momento, ¿sí? En los momentos de tentación, en momentos de angustia, en momentos de prueba, de aflicción, en la hora de la muerte, en el día del juicio. Dios con nosotros y Dios en nosotros y nosotros con Él y en Él por toda la eternidad. Y Dios estaba diciéndole, va a llegar ese momento. El reinado de David no se va a acabar porque se sentará uno quien reinará por siempre. Emmanuel, Dios con nosotros. Así que al igual que Acaz fue desafiado, ¿verdad? A darse cuenta que no tenía por qué poner su mirada en el rey de Asiria, sino que confiar en Dios. Así hoy nosotros también tenemos este gran reto, este gran desafío y bueno, que en esta temporada no solamente veamos, ¿verdad? Esta festividad del nacimiento de Jesús, como solamente siempre, ¿verdad? Se hace solamente para pasar un momento agradable con los familiares, para tomar regalos y todo lo que es, y hacer una gran cena, sino que verdaderamente nos demos cuenta como el profeta Isaías está dando, ¿verdad? Este anuncio maravilloso de que nacería Emmanuel, Dios con nosotros, que eso sea lo que nosotros festejemos en estas temporadas. Así que damos gracias a Dios, oramos, Padre Celestial, porque sabemos que eres bueno y misericordioso, tan lindo, tan amoroso, Padre, que has dado
a tu Hijo unigénito para que esté con nosotros y en nosotros. Perdónanos cuando hemos puesto, Padre, nuestra mirada y nuestra confianza en tantas cosas menos en ti. Perdónanos cuando vienen a nosotros la aflicción y pareciera que vienen tantos reyes como los de Israel y Siria, Señor, sobre de nosotros. Y en lugar, Padre Celestial, de comprometernos contigo y de buscar tu ayuda, lejos de eso, Señor, nos atemorizamos. Nos ponemos como estos árboles, Padre Celestial, estremeciéndose por el viento. Perdónanos. Ayúdanos a confiar, Padre Celestial, en tus promesas y en este maravilloso Hijo tuyo que diste en la cruz del Calvario, no solamente en estos tiempos en los que se celebra su nacimiento, sino también saber, Señor, que lo has dado para que nazca en nuestros corazones, en nuestra familia, para que se establezca su reino en cada hogar, Padre Celestial. Ayúdanos a no solamente festejarlo, sino a vivirlo, a confiar en Él y a saber que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y muchas gracias. Muchas gracias. Espero que este mensaje nos haga meditar y que tomemos, ¿verdad?, el privilegio de saber que Emmanuel está con nosotros. Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente capítulo. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres.